Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarlos de nuevo, poder estar aquí con ustedes y compartir este rumbo al 24 en una pequeña reflexión. Esta reflexión que quiero hacer con ustedes es justamente en esta semana. Hubieron diferentes acontecimientos de México, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Preocupante la situación de nuestro país porque los ciudadanos que de alguna forma somos, por decirlo así, los de a pie, los que no conocemos, los que simplemente nos paramos todos los días, salimos a trabajar, tratando de darle una mejor calidad de vida a nuestras familias, y que nos vemos justamente envueltos en esta circunstancia sin deberla ni temerla, porque al final terminamos pagando y viviendo las consecuencias de las malas decisiones de quienes nos gobiernan. Preocupante porque en esta semana hay dos eventos que para mí en lo particular son de llamar la atención. Y entre estos muchos eventos, por fin sucedió el debate entre las candidatas para gobernar el Estado de México. Un estado que obviamente para quien lo gane le da ese, digamos, les presuriza y de alguna manera le da la tranquilidad para llegar holgado de cierta manera al 24. ¿Por qué? Porque es un estado que tiene el mayor número de votantes, estamos hablando de 12 millones, es el estado que tiene mayor población también y que está al lado de la Ciudad de México, que es una zona conurbada y que tienen y comparten mucha problemática en común. Esto de alguna forma nos hace ver que personas de Morena tiene un significado especial. ¿Por qué? Porque de alguna manera van a poder tener ese respiro para salvaguardar su integridad y no estar preocupados con el tema de lo mal que han estado gobernando y lo mal que han ocupado los bienes de la nación. ¿Por qué lo comento en este sentido? Porque justamente en esta semana se ha hecho más, se ha arreciado, por decirlo de alguna forma, el no querer darle los dos comisionados que hacen falta en el INAI. Esta institución que para muchos dirán, bueno, ¿de qué sirven o para qué son? Pues son de las instituciones que se crearon de forma independiente, poder fiscalizar, tener esa parte abierta de poder saber cómo se están manejando los recursos públicos en todas las dependencias. Es decir, todo lo que pasa en cualquiera de las secretarías es a través del INAI, donde podemos nosotros los ciudadanos pedir esa información y esa dependencia tiene la obligación de darnos la información. Obviamente a este gobierno no le gusta este tipo de fiscalización porque es así como nos hemos podido dar cuenta del manejo que le están dando a nuestros impuestos. Entonces es un tema muy preocupante porque si lo dejan sin funcionar, en el mundo ideal del presidente van a poder ocupar de manera opaz, como lo han estado haciendo hasta el día de hoy, nuestros impuestos. ¿Por qué es importante? Pues vamos, porque como se los comentaba, los ciudadanos de a pie, los que somos clase media, somos los que más riesgo corremos en este sentido, porque cuando este gobierno se vaya, si la economía se sostiene con pinzas, lo más probable es que podamos estar en riesgo de caer en una devaluación. Y aquellos que no tenemos 20, por decirlo así, que hemos vivido otras devaluaciones, sabemos lo complicado, lo difícil que es para nosotros, los de la clase media, poder salir. ¿Por qué? Porque nuestra situación económica se vuelve complicada. Con el mismo dinero que tenemos devaluado, pues podemos comprar menos cosas. Finalmente nuestros activos pues se vuelven insolventes. Y si además de todo tenemos deudas, pues no les quiero decir lo que va a pasar si nosotros seguimos en la oscuridad de no saber qué está pasando con nuestro dinero. Debemos, sí, como ciudadanos, así como lo hicimos con el INE, también manifestarnos a favor del INE. ¿Por qué? Porque si no, los que vamos a vivir las consecuencias de esta circunstancia, pues vamos a ser nosotros. Por otra parte, también es increíble lo que sucedió en la semana con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta semana se dio por fin el fallo que dice que la Guardia Nacional no va a estar adherida a la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que se va a ir a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y eso parece ser que le molestó muchísimo al presidente. Ha estado enojado verdaderamente con este tema, porque él lo consideraba de esa manera, la militarización obviamente de la Guardia Nacional. Lo que a él se le olvida es que cuando se hizo esta reforma que él mismo propuso, la Guardia Nacional se creó para ser de tipo civil. Por lo tanto, es anticonstitucional. No es que nadie le esté jugando en contra del país o esté en contra de lo que ya estaba establecido, sino que simplemente lo que él quería hacer pues no se podía. Y desafortunadamente se ha visto enojado, molesto, y con esto se ha llevado una campaña. Lo preocupante de verdad es la campaña en redes sociales que están haciendo las personas que son afines a Morena, porque no solamente están pidiendo la destitución. Les voy a dejar aquí arriba una pancarta en uno de los grupos que tienen en Facebook, que es preocupante porque es gente obviamente totalmente afín. Quiero imaginar que esto es como pasaba en la Segunda Guerra Mundial y la Secretaría de Goebbels en época nazi en Alemania, porque están justamente con propaganda adversa a quien ellos sienten que son sus opositores, pidiendo que para estos días se haga un plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia. Un plantón de 5 días, con el riesgo de que intenten tomar obviamente la Suprema Corte de Justicia de este país. Y esto está hostigado desde el partido Morena y nos daría muchísima pena entenderlo que también desde la Presidencia de la República. Finalmente esto es sedición. No es posible que en un país democrático estemos viviendo estas circunstancias, que parecieran una cosa de broma, pero no lo es. México estamos como nunca pensamos que pudiéramos llegar a estar. Se nos olvida que nuestro presidente está acostumbrado, así llegó al poder, en medio de tomar reforma, en medio de hacer plantones, en medio de hacer marchas, y no que eso esté mal. Lo que pasa es que mientras las cosas son a su favor, no dice nada, pero si las cosas están en contra, va y junta a todas sus personas para poder estar desestabilizando al país. Y esto en realidad nos tiene divididos. Cada vez este último año parece que va a ser muy difícil, porque finalmente los mexicanos lo que queremos es un gobernante que nos tenga en paz, que nos dé estabilidad, prosperidad económica para todos, que pueda tener los servicios de salud para todos, que podamos tener vivienda para todos, educación para todos, pero pareciera que las prioridades de este gobierno no están centradas en el bienestar del pueblo, sino en los caprichos personales de un grupo minoritario que a través del poder que tienen en un determinado espacio, porque hoy son, digamos, la realidad, son los poderosos del momento, creen que pueden hacer lo que quieran. Y desafortunadamente nosotros como ciudadanos estamos avasallados porque nosotros nos ocupamos de hacer lo que hacemos siempre, de trabajar, de salir a traer bienestar para la vida de nuestras familias, pero no queremos ver un país sumergido en violencia, un país dividido por quienes gobiernan y que no están de acuerdo cuando algo no les sale bien. Es preocupante porque este llamado a hacer este campamento fuera de la Suprema Corte de Justicia puede tener la connotación de traer violencia, esta violencia permanente que el presidente está haciendo hasta a este tercer poder porque no pudo quedarse con él. Es una lástima, porque hoy también la UNAM, por medio de sus redes sociales, anuncia que va a poder dar una postura respecto de la situación de la ministra Esquivel, del plagio,
porque finalmente el amparo de la ministra no procede. Sin embargo, un juez de control de la Ciudad de México, horas después, llega a informarles que no pueden hablar al respecto de este tema. Entonces, una vez más, la ministra Esquivel vuelve a arremeter contra esta circunstancia porque no quiere que la UNAM dictamine sobre algo que para todos nos queda que es un plagio. Pero es curioso esta doble moral, porque mientras le piden a la ministra Piña que renuncie, hoy si ustedes se dan una vuelta por Twitter lo van a poder ver, se ha hecho un levantamiento de firmas pidiendo que ella le dicen corrupta por hacer su trabajo. Sin embargo, la ministra Esquivel, que es a todas luces una ministra que llegó ahí plagiando su tesis, de ella no se dice absolutamente nada. Es preocupante cómo estamos cambiando es correcto por lo que es incorrecto. Si la ministra Piña estuviera a favor del presidente, nadie diría nada. Pero al contrario, como la ministra Esquivel es la esposa de su amigo, de ahí no se dice nada. Y hoy tenemos otra vez a la UNAM atada de manos para poderse pronunciar al respecto de esto que a todas luces, ustedes lo saben, es un plagio y finalmente pues tendría que tener una consecuencia. Esta semana también la oposición se equivocó y se equivocó en la persona de la senadora Lili Téllez. De verdad, ver el comportamiento de la senadora, a mí en lo personal como mujer me dio pena y no es un tema de género, es un tema de cómo nos comportamos, cuál es la realidad de nuestro sentir, de lo que somos. No podemos ocultar lo que en realidad como personas somos a la hora de reaccionar a diferentes acciones que nos suceden. No se nos olvide que esta senadora llegó postulada por Morena, ganó por Morena, y ella al manifestarse que finalmente la engañaron y que no era lo que ella pensaba, se cambia a otro partido, y es el PAN la que la recibe. Pero su comportamiento, que es justamente de lo que nos estamos quejando, de que el presidente sale todas las mañanas a decir y a hablar mal de un sector que no está de acuerdo con él, ella hace exactamente lo mismo, descalificar a las personas, no las acciones, sino meterse directamente con las personas. ¿Qué fue lo que sucedió esta semana? Pues en la entrega de la medalla Belisario Domínguez, merecidamente a la escritora Elena Poniatowska, pues tenemos esta circunstancia, desafortunadamente, para variar, el grupo cercano a Morena rompe el acuerdo de que no se iban a ver ni a tomar otros temas en tribuna, sino solamente iba a ser la entrega de la medalla. Y es así que una senadora de Chiapas por Encuentro Social da este mal discurso hablando de lo del tema de la Suprema Corte y se inicia el griterío. Pero todo viene acabado ahí en un grito y de verdad es una pena ver a nuestros senadores como señoras de mercado y de veras que no es en un tema peyorativo, es que es propio de las circunstancias por el ruido que hay en los mercados, pero así desafortunadamente es lo que tenemos en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Nos habíamos vivido este tipo de circunstancias en las dos cámaras hasta que aparecieron estas personas. Pero desafortunadamente eso es lo que tenemos. Y entonces tenemos este griterío, sigue el presidium dando y entregando este reconocimiento y tenemos a una señora Lili Téllez que en medio de la entrega de la medalla, mientras los demás estaban aplaudiendo, ella increpándole a Jesús Ramírez por el tema de que el presidente no se había presentado. De una manera de verdad nefasta, con el teléfono celular encima del señor. Yo a veces me pongo a pensar, yo soy mujer, y muy independiente de ser mujer, soy ser humano. Me pongo en el lugar de la señora Téllez y yo jamás actuaría así. Esto no es necesario que ella tenga que actuar como yo actúo. Sin embargo,
en el otro sentido. Seas hombre o mujer, a mí no me gustaría que una persona sin mi consentimiento me estuviera grabando y poniéndome un celular en la cara. Eso es agresión, a todas luces es agresión. No puedes decir que tú eres diferente cuando estás haciendo exactamente lo mismo. Y yo de manera personal lo digo. Es una pena, y si la señora fuera candidata a la presidencia, con la pena yo no votaría por ella, porque es justamente más de lo que ya estamos cansados. Estar escuchando gritos, estar escuchando descalificaciones. No, señores, pónganse a trabajar y a hacer cada uno lo que tiene que hacer. Las cámaras a legislar, el presidente a gobernar, pero a gobernar para todos. Necesitamos un México próspero, que nos lo deje bien, no que nos mientan todas las mañanas y que solamente le dé dinero a un grupo de personas mientras el resto tenemos que sostener con nuestro trabajo diario, con nuestros impuestos diarios, para poder tener ahí más o menos una vida. Eso no se vale. Queremos todos vivir un México tranquilo. Nos merecemos seguridad, nos merecemos educación, nos merecemos salud. Basta con el tema de la situación médica que tenemos. Hoy ya seguimos sin el abasto de medicamentos. Van a ser 5 años de este gobierno con desabasto de medicamentos. Lo digo como ciudadano, y tenemos que reflexionar cada uno de nosotros qué tipo de México queremos. Tenemos que estar más al pendiente como ciudadanos, porque el 2024 no tiene que convertirse en un tema de interés personal, sino en un tema de interés en grupo, de interés nacional. Si nosotros no empezamos a cambiar como mexicanos, a ver por el bien común, ya sabemos cuál va a ser nuestro destino, y solamente tenemos que voltear a ver a Cuba y voltear a ver a Venezuela para entender que justamente cuando empiezan estos equipos de propaganda, como lo están haciendo en contra de la Suprema Corte, pues ya tenemos un caminito que ellos están siguiendo, pero que nosotros como ciudadanos no estamos protestando. Y tendríamos que estar hablando al respecto del INAI y de la Suprema Corte de Justicia, porque estas son instituciones y forman parte de este gobierno democrático que nos ha costado muchísimo poder construir. Como se los comentaba al inicio de este video, México tuvo diferentes acontecimientos, tanto a nivel nacional como internacional, pero hubo también uno que me llamó mucho la atención y lo quiero dejar ahí como un pequeño puntito para que podamos reflexionar el tipo de política que estamos llevando y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. México se ha caracterizado por la no intervención de los pueblos, porque finalmente siempre ha apoyado a aquellas naciones que están sufriendo, a las personas que de alguna manera están pasando por circunstancias difíciles. Y en este caso, tuvimos en la semana la visita virtual del presidente Zelensky a la Cámara de Diputados, pero me llamó mucho la atención que solamente los partidos de izquierda no estuvieron en el pleno. Y esto hizo que la transmisión se hiciera en un recinto más pequeño de la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta posición, no entiendo por qué la política de este gobierno es en contra de las personas, pero defendiendo a todas las dictaduras en el mundo. ¿Por qué en este caso la situación que está pasando Ucrania, que es para todos, a nadie nos gustaría ver a un país invasor, por qué nosotros no estamos levantando la mano? Y solamente un grupo de legisladores lo recibió, escuchó. Y algo que me llamó mucho la atención de lo que dijo el presidente Zelensky es justamente eso, que tanto México como Ucrania siempre habían visto por el tema de salvaguardar las vidas y la integridad de las personas en todo el mundo. ¿Por qué hoy entonces un grupo, por no molestar al presidente ruso, no estamos diciendo o no estamos firmando? Porque además
no firmamos la Carta de la ONU para pedir justamente este cese, de verdad la paz en un país donde la gente inocente muere? No la entiendo. De verdad que eso es de los temas que yo dejaría para reflexión, porque nosotros como mexicanos tendríamos que estarle también exigiendo al gobierno sobre sus políticas al exterior. Muchas cosas que tendríamos que estar reflexionando. Me dio gusto saludarlos y espero que podamos seguir teniendo estas reflexiones. Por favor, denle like, compártanlo, porque es importante que como ciudadanos pues podamos hacer esta comunidad que crece en conjunto para el bien común.